Cordial saludo, mi nombre es Diana María Cardona Bustos, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Dirección de tesis, validación de la fundamentación teórica. Nombre de la actividad, integración del planteamiento del problema y del marco teórico. Integración del planteamiento del problema y del marco teórico. En la tabla de consistencias, pues, se hace énfasis en los puntos que tienen que ver con la línea de investigación, el tema tentativo, el título, la pregunta general. Educación rural, factores de riesgo psicosocial en los docentes rurales, factores de riesgo psicosocial en los docentes rurales de la institución educativa Bilbao Sede La Aurora del municipio de Planadas, Tolima. La pregunta general, ¿cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial que enfrentan los docentes rurales de la institución educativa Bilbao? El objetivo de la investigación, analizar los factores de riesgo social que inciden en los docentes rurales de la institución educativa Bilbao, sede de La Aurora, el municipio de Planadas, Tolima. Tenemos unos objetivos específicos, los cuales es diagnosticar estos factores de riesgo psicosocial, identificar los aspectos del entorno rural que según algunos docentes influyen de manera positiva o negativamente en lo profesional y en su bienestar emocional, y desarrollar un informe de los factores psicosociales que inciden en los docentes de la institución educativa. Supuestos teóricos: existen factores de riesgo psicosocial en los docentes rurales y del municipio de Planay, pues por ende afectan los proyectos o los programas que ellos tienen para un buen desempeño tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. El eje de análisis, los factores de riesgo psicosocial laboral. Tenemos unas dimensiones intralaborales y extralaborales, factores rurales, una teoría crítica del reconocimiento social, ontológica social y psicológico. En los factores de riesgo de los factores intralaborales tenemos carga laboral, algunas autonomía, relaciones interpersonales, rol de organización, entre otras que afectan de una manera u otra estos factores. Factores extralaborales, pues tenemos el apoyo familiar, las condiciones de vida, tiempo libre, ocio, responsabilidades familiares, relaciones sociales externas. En cuanto a las rurales, el apoyo comunitario, aislamiento geográfico, condiciones laborales, rurales, acceso de recursos y servicios y desarrollo comunitario. En lo ontológico, las representaciones y significados construidos por los docentes, percepción del docente rural, percepción de los factores de riesgo psicosocial laboral. En cuanto a lo social y psicológico, pues en lo social tenemos conflicto armado, ruralidad, y en lo psicológico lo importante es, uno de los factores importantes, bienestar laboral y autopercepción. Tenemos también el diseño y metodología, diseño de la investigación, fenomenológico, tipo de estudio crítico. Se hace un muestreo con 14 docentes de la institución educativa Bilbao a través de encuestas, entrevistas a profundidad, observación participante, cuestionario, entrevistas semiestructurada, diario de campo, grupo focal, validación por expertos y análisis estadístico en SPPS. El planteamiento del problema se hace a través de una línea de tiempo donde se presenta 1964-1979, conflicto armado en Colombia y cómo se presentó este conflicto. En 1979-1996, la ausencia como una profesión desgastante que pues traía consigo varias dificultades emocionales y psicofisiológicas. En 1999-2003 pues se agudiza la guerra y más que todo afecta como estas poblaciones rurales y a las poblaciones y jóvenes a través del reclutamiento. El acuerdo de paz en el 2008-2016 se firma un acuerdo de paz y pues es como el punto de partida para una serie de procesos sociales para tratar las víctimas del conflicto. Aquí hay unos factores de riesgo psicosocial laboral pues que de una u otra manera constituyen los principales problemas en el docente de ansiedad, agotamiento y depresión. En cuanto al riesgo de la docencia, pues estos factores empiezan a asociarse fuertemente a la profesión docente. Y en los impactos considerables en la educación, el conflicto armado reportó un alto número de docentes asesinados y desplazados y pues daños a la población infantil. En cuanto a la contextualización del problema, tenemos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Varias a nivel internacional, en Chile, en México, pues debido a la carga laboral, hay varios problemas en la salud mental. En Sudáfrica, como todos estos factores
demográficos y factores de riesgo psicosocial que afectan de una u otra manera a los docentes. Y en Perú, pues debido a la pandemia, también se presentaron riesgos psicosociales. A nivel nacional de la Cruz 2018, pues se encontró una fuerte identidad entre los docentes rurales, cuya resiliencia se opone a las situaciones adversas en sus entornos. Bautista afirma que la ruralidad tiene procesos diferenciales y pues a veces no son bien atendidos ni tienen ese acompañamiento. Molina 2020 expone que los docentes exigen procesos de reparación y reconocimiento y pues debido al conflicto armado. A nivel local, Ballesteros 2020 encontró que el conflicto armado no solo deterioró la estructura educativa, sino que también quebrantó las estructuras sociales, culturales y políticas y de una u otra manera pues afectó a los docentes. Les pregunta orientadora pues de orientación, tenemos la general, cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial que enfrentan los docentes rurales de la institución educativa Bilbao sede La Aurora. Dos específicas, cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan a los docentes rurales desde la perspectiva de estos y qué aspectos del entorno rural consideran los docentes que afectan o impactan positiva o negativamente su desempeño profesional y su bienestar personal. En cuanto a la justificación, es desde la relevancia social, la profundización teórica de los factores de riesgo psicosocial y desde innovar en la identificación de factores de riesgo sociales, psicosociales y laborales que de una u otra manera afectan el desempeño laboral del docente y pues situaciones externas afectan ese buen desempeño. Entonces es importante tener en cuenta que se encuentra en la ruralidad, que el estar lejos de la familia, el no tener una buena capacitación, el, el conflicto armado, entre otros, pues afectan de una u otra manera su desempeño. En el marco teórico tenemos en cuenta una teoría educativa, tenemos en cuenta los desafíos docentes en la ruralidad, pues a todo lo que se tiene que enfrentar el docente y pues que de una u otra manera se ha sentido vulnerado y pues debido al conflicto armado siente algunas amenazas. En cuanto a la teoría crítica, pues indaga, cuestiona y critica la realidad que tiene que ver con las poblaciones rurales. En cuanto a factores de riesgo psicosocial, los factores de riesgo psicosocial pues implican una serie de elementos que afectan la salud mental de las personas. Y en la teoría del reconocimiento social, critica las dinámicas sociales que se realizan en un determinado espacio social y cuya realidad es desconocida. En marco conceptual, pues se indagaron algunos factores de riesgo psicosocial y es imprescindible abordar los siguientes conceptos: síndrome de burnout, bienestar, apoyo social, laborales, estrés laboral, doble presencia y salud mental. Todos estos factores pues afectan la salud emocional del docente y pues por ende no tiene un buen desempeño. En el estado del arte, por el momento, pues tenemos el contexto internacional, resiliencia del docente en situaciones de enseñanza y aprendizaje en escuelas rurales del Perú, Segovia Quesada 2022, contexto nacional, panoramas de los efectos psicosociales relacionados con las víctimas del conflicto armado, Araque 2019, finalmente el contexto local, relación entre los factores de riesgo psicosocial intralaboral y las condiciones individuales en docentes de hora de cátedra en institución de educación superior en Tolima, Colombia. Pues todo eso hasta el momento es de lo internacional, nacional y local en cuanto a todos estos riesgos psicosociales que afectan de una u otra manera el desempeño emocional, físico del docente y pues que es importante tratar para que haya un buen proceso de enseñanza, aprendizaje. Muchas gracias. Esta es mi presentación.